Gracias, Señor, te damos porque un domingo más podemos reunirnos, podemos estar en comunión los unos con los otros, aunque sea en la distancia, aunque sea los motivos tan extraños en los cuales estamos viviendo, que muchos de nosotros nunca los habíamos vivido, de estar por las casas, de no poder congregarnos. Son motivos, Señor, muy difíciles, porque la base, Señor, de nuestra creencia es el amor, y el amor los unos para con los otros. Aún así, Señor, tenemos el amor en ti, que nos une en ese vínculo perfecto, y podemos disfrutar los unos de los otros, gracias a las tecnologías que hoy en día también tenemos. Gracias, Señor, al intelecto que tú has puesto en cada uno de nosotros. Y, Señor, te queremos pedir que tú bendigas el culto que se va a celebrar hoy, que todo lo que se haga, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, que sea un momento, Señor, en el cual podamos acercarnos a ti, que sea un momento en el cual podamos disfrutar de tu palabra, de las alabanzas, de las oraciones y de esa comunión virtual los unos con los otros. Gracias, Señor, porque nos permites poder hacerlo así, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor, que ponen su granito de arena, Señor, para poder tenerlo, para poder hacerlo, que comparten, Señor, sus experiencias, comparten sus vivencias, comparten la palabra o comparten un texto de la palabra de Dios, que comparten su tiempo en montarlo, que comparten todo, Señor, lo que tú haces, Señor, para que podamos tenerlo, y es una bendición poder disfrutar del culto, y es una bendición para mí como pastor tener una iglesia comprometida con tu palabra, con la evangelización y con la edificación de los hermanos. Bendice el culto que vamos a tener ahora, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra, Señor, que se va a predicar hoy, sea, Señor, lo que necesitamos, y que, Señor, nos guarde, Señor, y nos protejas. Bendice el culto y lo ponemos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Está en tus manos. Sin ti nada puedo hacer. Solo un trozo soy de barro. Moldéame, límpiame. Úsame, moldéame, límpiame. Úsame, soy de barro, moldéame, límpiame, y úsame, moldéame, límpiame, y úsame, Señor. Amén, hermanos. Nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que estar en tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que estar presencia. Por
estar contigo. No hay nada mejor que estar en tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que estar en tu presencia. Hoy quiero mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma con un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Amén. Has cambiado mi lamento en baile, me veniste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me veniste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos sueltan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos sueltan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me veniste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me veniste todo de alegría. Muy buenos días, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Hoy quiero compartir del libro de Romanos capítulo 8, versículo 14 en adelante, donde dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Dios me lo bendiga. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti
y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominarás, Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Porque se rebelaron contra ti, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como en un escudo lo rodearás de tu favor. Gracias, Señor, te doy, por este día que nos concedes, por esta misericordia tuya, por todo el bien que haces en nuestras casas. Te pido, Señor, una oración, te pido, Señor, una sanación para este pueblo, para este mal que nos envuelve, Señor. Bendice a nuestros hermanos en la iglesia, bendice a nuestros vecinos, sana a esas personas que están sufriendo y concédenos, Señor, un día de paz, un día de amor, un día que podamos dedicar a ti, a orar, a darte las gracias y a pedirte perdón, principalmente a pedirte perdón, porque somos pecadores, Señor. El pecado está en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, aunque el querer hacer el bien es parte de nuestra vida. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido perdón. Ahora, Señor, bendice este culto, que sea de tu agrado, que sea un culto limpio y sencillo, pero de corazón, que todos tengamos la oportunidad de hablar lo que pensamos y lo que decimos, y de ser sinceros entre ti. Gracias, Señor. Ya no tengo palabras. No tengo palabras para expresar el dolor que está en nuestros corazones. Gente amiga que está marchando de este mundo, para bien, pero están marchando, Señor, y no estamos preparados para estas cosas. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestros espíritus y nuestros corazones, y danos esa paz que solo tú puedes dar. Entregamos nuestras vidas a ti, Señor, que sea lo que tú quieras, porque lo que tú quieres es lo que nosotros necesitamos. Ahora, Señor, bendice este culto de oración, bendice esta iglesia, bendice tu pueblo y a toda la humanidad. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura que nos va a introducir en el partimiento del pan y del vino en esta mañana, y la vamos a encontrar en Romanos, en la epístola de los Romanos, capítulo 5. Romanos 5, dice así la palabra del Señor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos porque ahora podemos ponernos delante de ti, Señor, delante del pan y delante del vino. Gracias, Señor, porque podemos tomar de estos símbolos, Señor. Gracias por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros, como hemos leído, Señor, en tu palabra, para poder ser reconciliados. No había ninguna manera en que pudiéramos ser reconciliados contigo. Era necesario que se pagara ese precio del pecado, que era la muerte. Y tu Hijo Jesucristo lo pagó por cada uno de nosotros. Bendice el pan que vamos a tomar ahora. Bendícelo, Señor, en nuestras vidas. Que cuando nos pongamos delante del pan y delante del vino, sepamos que estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos hacerlo con la reverencia, con el amor y con realmente la consideración de que somos hijos tuyos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y en memoria de tu Hijo Jesucristo, tomamos el pan. En su memoria también recordamos su sangre. Y tomamos el vino, sabiendo, Señor, que Él tuvo que derramar su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Sabiendo que Él tuvo que sufrir en el Calvario, para que nosotros tengamos ahora reconciliación, acceso directo a ti, poder estar orando a ti, hablando contigo, y de nuevo teniendo comunión con nuestro Padre, que eres tú. Gracias, Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por ese bendito sufrimiento. Y gracias, Señor, porque eso nos ha lavado de nuestros pecados. Ayúdanos y bendícenos, Señor, en ello. Y no solo, Señor, damos las gracias por la muerte de Cristo, sino damos las gracias por su resurrección. Él está ahora mismo a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y en memoria de tu Hijo Jesucristo, tomamos el pan y tomamos el vino. Y como el texto sigue diciendo, todas las veces que tomamos el pan y todas las veces que bebemos el vino, estamos recordando la muerte de tu Hijo Jesucristo hasta que Él venga. Y eso, Señor, nos da esperanza, esperanza para que haya salvación todavía en el día de hoy. Gracias, Señor, porque hoy se va a abrir tu palabra y personas pueden escucharla. Que hoy sea un día de salvación para todas aquellas personas que te reconozcan en su vida, que reconozcan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ayúdanos a nosotros a ser luminares, a ser voceros, a proclamar tu palabra con nuestras palabras y con nuestros hechos, para que pueda haber salvación y vida eterna para las personas que todavía no te tienen en su vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Recordad que la ofrenda podéis guardarla hasta cuando nos podamos reunir, o si queréis podéis enviarme un WhatsApp y os pasaré el número de cuenta de la iglesia para que lo podáis ingresar. Vamos a orar por la ofrenda. Gracias, Señor, porque tú nos pones en nuestro corazón también, Señor, el deseo de guardar una parte para ti. Y esa parte, Señor,
es una parte, Señor, tan importante, porque es la parte que nos permite poder predicar tu palabra en San Vicente al Sos. Tú nos has puesto allí, Señor, para comunicar tu palabra, para abrir nuestras puertas, para compartir con todos los demás, con las personas del barrio, nuestras creencias, nuestra fe, nuestra caridad, nuestro apoyo, nuestro amor. Señor, ayúdanos a destinar esta ofrenda, Señor, para que tu obra en San Vicente siga hacia adelante. Y no solo eso, Señor, sino que crezca en abundancia, como dices tú, 100 por 1. Bendícela tú, Señor, y haznos sabios para administrarla de la mejor manera posible. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Esta es la tercera vez que me dirijo a vosotros, que puedo aportar algo de la palabra de Dios y explicárosla. En condiciones normales, pues estaría en el púlpito, pero dadas las circunstancias, pues bueno, podemos dar gracias a Dios que actualmente tenemos estas tecnologías y podemos seguir escuchando la palabra de Dios. Podemos seguir los cultos cada domingo. Pues bien, hoy esta palabra de Dios la vamos a encontrar en la segunda carta a Timoteo, en el en el capítulo 1 y los versículos del 8 al 10. Son solo 3 versículos, pero los vamos a ir desgranando uno a uno. Leemos en la Nueva Versión Internacional de la Biblia que en el versículo 8 empieza así: Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús, antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado
con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte, y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Amén. Si nos fijamos en este primer versículo, en el versículo 8, vemos que Pablo exhorta, anima a Timoteo a que no tenga vergüenza, a que no tenga temor de dar testimonio de Cristo, ni tampoco del propio Pablo, porque en aquellos momentos el cristianismo existía, pero era en unas condiciones bastante peligrosas. Es decir, que si alguien daba testimonio del Salvador, de Jesucristo, podía poner su vida en serio peligro. La verdad es que se necesitaba bastante valor. Y por lo que sabemos, Timoteo era una persona tímida, una persona que hoy en día diríamos poco lanzada. Por lo tanto, Pablo le anima a que sea valiente, a que pueda hablar de Cristo Jesús. También Pablo le habla de sí mismo, de que no se avergüence, de que no tenga temor de hablar de él. Y esto es debido a que había llegado un momento en que a Pablo ya se le consideraba un criminal, ya estaba preso y empezaba a notar el peso de la justicia pagana, de la justicia que le administraban. Exhorta al joven a que no retroceda, a que no se eche para atrás, sino que participe de las aflicciones que conllevan el hablar del Evangelio. Es decir, ha de tomar parte del maltrato que le corresponde a uno por creer y por hablar del Evangelio. Perdón. Pablo le asegura que él, Timoteo, podrá soportar estas aflicciones, porque Dios le dará valor, lo animará. De hecho, Dios concede valor a las personas de manera que nunca va Dios a darnos situaciones en las cuales no podamos soportar. O sea, nos manda aflicciones, pero juntamente con ellas nos envía valor para poderlas padecer. En resumen, parece que Pablo le diga a Timoteo que no importa lo que les pase, que no importa que sean aflicciones e incluso que les puedan producir la muerte. Recordemos siempre que Jesucristo, el que murió, el que se levantó de los muertos, y su resurrección es la garantía de lo que va a pasar con nosotros, con los creyentes. Pablo estaba anunciando la resurrección de los muertos y fundaba su doctrina sobre las promesas de Cristo. Es decir, este era su evangelio. Y lo contraponía a todos los demás que podían circular en aquel tiempo, como por ejemplo el de Himeneo y Fileto, que podemos ver también en esta segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 y en los versículos del 16 al 18, que nos dicen: evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así
trastornan la fe de algunos. Por lo tanto, no estas doctrinas, estas enseñanzas, no las debemos creer. Es decir, que Pablo predicaba el Evangelio de Cristo, el Evangelio que nos había dejado el Señor. Esto sería respecto al versículo 8, al primer versículo. Pasamos ahora al versículo siguiente, al versículo 9, en el que podemos leer: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús, antes del comienzo del tiempo. Vemos que en este segundo versículo Dios nos habla de que nos salvó, claro, y nos llamó a una vida santa. Pero esto no lo podemos hacer por nuestras propias capacidades, por nuestras propias obras, sino que nos salva y nos llama a una vida santa por su suprema misericordia, por su suprema misericordia. Y esta es la experiencia que tiene el creyente. Dios lo que hace es que nos despierta de nuestra muerte en el pecado y nos llama a la santidad. Y esto, mediante la intervención del Espíritu Santo, nosotros podemos responder. Por lo tanto, la transformación humana es una obra divina, pero hemos de tener en cuenta que también se necesita de nuestro consentimiento, de nuestra participación, en plena libertad para realizarla, porque si no, no se va a efectuar. Debemos estar receptivos para ello. Estamos viendo que toda la carta, esta segunda carta a Timoteo, nos habla de esta identificación con el texto, con la palabra de Dios, con la doctrina. De manera que vemos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 12, una frase que dice: yo sé a quién he creído. Esto nos está hablando de la confianza hacia el Señor, de la sabiduría, porque sabemos a quién hemos creído. No hemos creído a cualquier diosecillo, sino al único, al Señor, a Jesucristo. También otra identificación es la que podemos leer en el capítulo 2, versículo 2, en la que destaca una frase: hombres fieles para enseñar a otros. Es decir, nos está hablando del discipulado, de que nosotros debemos hablar, debemos hacer conocer la palabra a otros que no la conozcan. O sea, nos habla del discipulado. En el capítulo también 2 y versículo 15 hay una frase que es: traza bien la palabra. Es decir, nos está hablando del esfuerzo por conocer esta palabra y el estudio de esta palabra. Si no hacemos esto, no vamos a entender nada, no vamos a conocer la palabra de Dios. En el capítulo 3, versículo 15, nos habla de que se conoce a Timoteo o a Pablo, a Timoteo, se conoce las Sagradas Escrituras desde la niñez.
De manera que este conocimiento nos habla de sabiduría y a la vez, por esta sabiduría y por esta creencia, nos habla también de la salvación. En el siguiente versículo del mismo capítulo, del capítulo 3, del versículo 16, encontramos que pone: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia. De hecho, esto es lo que nos ha dejado el Señor, lo que nos ha dejado su palabra. Es la forma de vida que debemos tener los creyentes en Jesucristo. En el capítulo 4 de esta carta, versículo 2, nos habla de que predica la palabra, persiste en hacerlo, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Es decir, nos está hablando del evangelismo que debemos realizar los creyentes. Debemos hacer partícipe a los demás de nuestras creencias, de la palabra que Dios nos ha dejado escrita. Y esto, como hemos dicho antes, implicará unas normas de vida. Si pasamos al último versículo, al versículo 10, que podemos leer otra vez, y que nos dice: y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. En este versículo se sugiere que el propósito de Dios de la redención y de la salvación del pecado en los hombres, es decir, su gracia, su misericordia, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y esta aparición de Jesucristo era algo que ya Dios tenía determinado. Es decir, no es una cosa que a Dios se le ocurriera después de que hubieran fracasado otros planes, sino que en realidad es el cumplimiento en el tiempo del gran designio de Dios, del gran designio que ya tenía en el principio de los tiempos. Pablo le comenta que lo aguanta todo, que lo soporta todo, porque se siente un servidor de Cristo. Cristo lo que hizo fue invalidar la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Esta invalidez de la muerte y esta luz a la vida y a la inmortalidad, esto es para todos los escogidos, para todos los creyentes, que ya en este momento incluye también a todos los gentiles, a todos los hombres elegidos por la bondad, por la misericordia de Dios, es decir, por su gracia, para que obtengamos todos los privilegios que antes solo habían sido preparados para el pueblo judío. Ahora ya no, ahora también los gentiles que creemos en Cristo Jesús tenemos estos privilegios de salir a la luz, de ser salvos por su gracia, por la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que a los creyentes tenemos
todas las bendiciones del Evangelio. Y estas bendiciones del Evangelio, aquí en la tierra, durante nuestra vida física, aquí en la tierra, tendremos la promesa de la salvación por Cristo Jesús. Todo el que crea a Cristo Jesús será salvo. Una vez estemos allí, con nuestro Señor Jesucristo, lo que tendremos es la gloria eterna. Así que debemos creer en Jesucristo, debemos hacer caso de su palabra, de sus normas de vida, para que podamos reunirnos todos los creyentes allá arriba cuando llegue el momento. Y eso es todo, hermanos. Bendiciones. Vemos la mano de nuestro Dios en la gran obra de la creación y en la vida de aquellos que por fe siguen los pasos de su Señor. Aquellos que en el cielo están, la palabra creyeron por la fe, caminaron confiando en que su Dios les guiaría para su bien. Arraigados en la roca eterna, con la vista puesta en la eternidad, hasta que termine nuestro caminar, por fin andaremos sin desmayar. Los que anunciaron la salvación del Mesías que había de venir, no dudaron del mensaje del Señor y fueron fieles hasta morir. También la iglesia enviada es para dar buenas nuevas de su amor, liberar cautivos que en tinieblas van, todo pueblo y toda nación. Arraigados en la roca eterna, con la vista puesta en la eternidad, hasta que termine nuestro caminar, por fin andaremos sin desmayar. Los montes se moverán, el poder del Señor todos verán, porque nada es imposible para Dios, y en sus promesas puedo confiar. Arraigados en la roca eterna, con la vista puesta en la eternidad, hasta que termine nuestro caminar, por fin andaremos sin desmayar. Arraigados en la roca eterna, con la vista puesta en la eternidad, hasta que termine nuestro
Señor, gracias te damos porque nos has permitido celebrar nuestro culto. Gracias, Señor, por las bendiciones que hemos podido sacar. Gracias por las alabanzas, las lecturas, las oraciones. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Marga, Señor. Gracias por ese ejemplo, Señor, de Timoteo, que nos habla, Señor, de una persona que, como ella nos decía, aunque era una persona tímida, pero desde pequeño tenía bien clara cuáles eran las Escrituras y quería, Señor, compartirlas y llevárselas a todos los demás. Ayúdanos, Señor, a testificar, a compartir la palabra con todos nuestros familiares, nuestros amigos, incluso con aquellas personas a las que no conocemos. Ayúdanos, Señor, a testificar cada día más de ti. Señor, que sea, Señor, a través de tu palabra y a través, Señor, de lo que nosotros hagamos, nos comportemos y el ejemplo que nosotros seamos. Señor, que seamos un buen ejemplo para que las personas que nos rodean no digan que somos buenas personas, sino que puedan alabarte a ti a través nuestro. Gracias, Señor, por este culto maravilloso, Señor. Gracias por la cercanía que tenemos, incluso en la distancia. Y te queremos dar las gracias, Señor, porque podemos hacerlo así. Porque aunque todavía no podamos, Señor, estar juntos, pero estamos juntos, Señor, en este culto, en este tiempo. Y podemos, Señor, orar juntos y estar juntos, Señor, en tu presencia para darte la gloria y darte la honra que solo tú te mereces. Todo lo que te pedimos normalmente, Señor, lo hacemos durante los cultos de cada día, Señor, en los cuales podemos exponer, Señor, todos nuestros problemas. Podemos hablar, Señor, de todas las personas que lo están pasando mal, Señor, de todas aquellas personas que tienen dificultades, de aquellas personas que están sufriendo, de aquellas personas, Señor, que vencen sus miedos, Señor, incluso, Señor, de lo que tú nos bendices a cada uno de nosotros. Bendice estos cultos diarios también, Señor, y ves preparando, Señor, todas las actividades que tengamos, Señor, el programa de radio y todo, Señor, para que cuando volvamos a hacerlo. Y sobre todo, Señor, te queremos pedir que en estos tiempos de vacaciones, para algunos, Señor, que tú estés en la carretera, Señor, en los desplazamientos, que tú estés cuidando a cada uno de nosotros, que estés con nuestros mayores también, Señor, que evites, Señor, que tengan ningún problema, que no se contagien tampoco, Señor. Y, Señor, de nuevo te damos las gracias por el culto que hemos podido celebrar. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Y, Señor, sigue bendiciéndonos hasta volvernos a encontrar la semana que viene en el próximo culto. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén.